Primer libro de Samuel 10, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Entonces Samuel tomó... es que yo estoy leyendo la NBI. ¿Tienen la NBI ustedes también? Pero puedo leer de eso, no hay problema. Ya. Está lo mismo, no hay. Ahí está, ya. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, y esta es la parte, ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre, esta es la parte, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes. Y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Esa es la pregunta. Eso es lo que dice el padre. ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Ese es el texto de la palabra del Señor. ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Entonces, yo quiero partir por lo siguiente. ¿Cuál es la percepción que uno tiene como hijo de su padre? De su papá. Estamos hablando, vamos a partir por aquí, por el papá. ¿Qué percepción tiene un hijo de su padre? ¿Qué piensa un hijo de su padre? ¿Cómo ve un hijo a su padre? Quiero decirle de partida que aquí es súper importante, cuando uno conoce al Señor, súper importante que uno, como padre, como papá, dé el mejor ejemplo a los hijos. Es vital que uno, como papá, críe de la mejor manera a los hijos. Es súper importante mostrar una buena imagen paterna a los hijos. Porque todos nosotros hemos tenido padre. Es probable que a lo mejor alguien no, a lo mejor alguien lo perdió muy pequeño, no lo sé. Pero en la mayoría de los casos todos hemos tenido papá. Hay una figura paterna. Hay una persona que se llama padre, papá, papito, no sé cómo. La pregunta es, ¿cuál es la percepción que nosotros tenemos de ese papá? De ese padre. Si usted va al capítulo 9, entre los versículos 3 al 5, dice, de nuevo lo mismo, dice, aquí parte el evento, digamos, aquí comienza el tema, dice, en cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, el padre de Saúl, y este le dijo a su hijo, a Saúl, Quis el papá le dice al hijo, toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y su criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salim y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba. Fíjese lo que Saúl le dice al criado. Oiga la voz de un hijo. ¿Ok? Es un hijo que le está hablando a su criado. Le dice, vámonos, debemos regresar. Fíjense lo que le dice. No sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. La pregunta es, ¿cómo yo vi a mi padre? ¿Qué pienso de mi padre? De mi papá. No de Dios. No estoy hablando de Dios, estoy hablando del papá. ¿Cuál es la percepción que yo tuve o tengo de mi padre? ¿Puedo decir como Saúl que mi papá está más preocupado de mí que de las burras? ¿Puedo decir en esta mañana que yo tengo o tuve un padre que se preocupó más de mí que de traer dinero a la casa?
que se preocupó más de mí que de tener cosas en la casa? Puedo decir en esta mañana que yo tengo un padre, o tuve un padre, que se preocupó más de mi persona, que de simplemente comprar alimento o de llevarme a algún lugar. ¿Cuál es la percepción que yo tengo de mi padre? Mi visión o percepción de cómo es o cómo ha sido la relación con mi padre, la realidad afectiva con mi padre, con mi papá, ¿será un facilitador o será, por otro lado, un impedimento a la hora de establecer mi relación con Dios? Porque usted sabe igual que yo que Dios es Padre. Y yo tengo que tener la mejor relación con Dios, mi Padre. Pero de alguna manera eso va a estar condicionado, afectado, impedido o facilitado si mi relación con mi papá fue buena, mala, nula, deficiente o como haya sido. Esto es serio, esto es serio. Este pasaje que yo estoy leyendo en esta mañana trata de relaciones humanas. La palabra del Señor trata de relaciones humanas. La Escritura nunca nos ha dicho que lo único que a Dios le interesa es la parte espiritual de uno. Eso no es así. Al Señor le interesa todo lo que nosotros somos. Todo, absolutamente todo lo que somos. Desde lo más sencillo en lo material a lo más profundo en lo espiritual. Cuando tenemos la oportunidad cada semana de orar por los hermanos, tenemos nosotros el hábito por años, siempre lo hemos tenido, no sé cómo irá a ser en el futuro, pero hasta aquí funciona así. Cada vez que los hermanos vienen a diezmar en la iglesia, nosotros los invitamos a que vengan adelante y nos tomamos el tiempo para orar por ellos. A veces sale un tanto largo porque son muchos, pero lo unimos a un tiempo lindo de adoración al Señor, entonces funciona bien. Somos 3 pastores de la iglesia, podemos orar. Cuando son muchos hermanos, llamamos a nuestras esposas y oramos, y así lo hacemos un poquito más rápido. Pero cuando tenemos la oportunidad de orar, siempre que oramos, por lo menos en mi caso, yo pongo mis manos en el hermano o en su familia y le digo: Señor, bendice a mi hermano desde lo más profundo y más importante en lo espiritual, a lo más sencillo, al detalle más ínfimo en lo material. Porque la verdad es que a Dios le interesa todo. No podemos estar aquí en esta mañana, ni puede ser parte de nuestra vida cristiana, pensar que todo lo que al Señor le interesa es la parte espiritual, mi alma, mi espíritu. No es así. Este pasaje nos habla de una situación afectiva, nos habla de relaciones humanas, porque las relaciones humanas en el Señor son vitales, son importantes. Entonces, lo que aparece acá tiene que ver con parentesco humano, es la relación padre-hijo, la relación de un papá con un hijo. Es la relación de un padre que ama a su hijo. Eso uno lo puede advertir al leer los pasajes que hemos leído. Uno puede advertir que Saúl amaba a su hijo. Y en un momento ya no era tan relevante que el hijo encontrara las burras, sino era relevante que el hijo volviera a casa. Yo te quiero a ti, hijo. Las burras se perdieron, si se perdieron, se perdieron. Pero más me interesa la relación que tengo contigo. Entonces, hay un tema ahí muy, muy lindo de relación padre e hijo. Un padre que ama a su hijo y que tiene una muy grande preocupación por él. Ahora, este pasaje no es, por favor, una revelación de Dios como Padre. No quiero que usted salga de este lugar diciendo: wow, el pastor dijo que, o algo en relación con Dios, que Dios es el Padre porque el papá de Samuel es. No, tiene una cosa que ver con la otra. Simplemente veamos lo que aparece en la Escritura. Este es un tema de relaciones humanas. Un padre que ama a un hijo. Un padre que está preocupado por su hijo. No tiene que ver esto con una revelación de Dios como Padre. Este pasaje no nos está hablando de Dios. Este pasaje no está diciendo que así como es el papá de Saúl, así es Dios. No dice eso el pasaje. El pasaje y en general el Antiguo Testamento no presenta, óigame muy bien, no presenta mayormente una revelación de Dios como Padre. Mayormente en el Antiguo Testamento no encontramos una revelación de Dios como Padre. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Lo que más descubre la palabra del Señor, porque eso es revelar, es descubrir,
poner frente a mis ojos lo que de ninguna manera yo podría conseguir. La revelación tiene esa característica. Si Dios no lo muestra, no hay manera que yo lo vea, no hay forma en que yo lo vea. Eso es revelación. Eso es revelación. La revelación es una cuestión muy seria. Entonces, lo que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento descubre, muestra, revela acerca de Dios, por ejemplo, es que Dios es creador desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Si usted me va captando bien, si yo no me enredo, usted dígame que sí, que me capta y yo voy bien, ¿ya? Si usted nota que me enredo, entonces dígame, pastor, no le entendí una cuestión. ¿Vale? Dígame nomás, dígame, yo no tengo ningún problema. Y recapitulamos porque me interesa que captemos lo mejor posible esta palabra del Señor. En el Antiguo Testamento entonces se revela a Dios como el creador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? También se revela como el libertador, por ejemplo, ahí en el Éxodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El que saca al pueblo de la esclavitud, el que lo lleva, ¿cierto?, por el desierto y todo lo demás. También en el Antiguo Testamento el Señor se revela como el sanador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo soy el que sana todas tus dolencias, el que bendice tu vida, etc. También la palabra revela que en el Antiguo Testamento Dios se muestra como el proveedor. ¿Es así? ¿Es así? Durante 40 años al pueblo de Israel no le faltó absolutamente nada en cuanto a comida. Comieron lo mismo por 40 años. Pero comieron, hermano, comieron. Se vistieron la misma ropa. Pensaba el otro día, ¿cómo puedo andar con la misma ropa 40 años? Pero anduvieron. Y a veces nosotros nos cambiamos 2 o 3 veces al día. Según las estadísticas, aquí en Norteamérica la gente compra 27 veces más ropa que la que necesita. Eso es terrible. Es increíble. Tanto. Saque la cuenta, tanto. 27 veces más. Ya. En serio, eso salió el otro día. También la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos muestra a Dios como el guía. ¿Se acuerdan cuando el pueblo anduvo errante por el desierto? Miren, estar en el desierto es lo mismo que estar en medio del mar. Se pierde igual, se pierde igual. Usted en el desierto no sabría dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Si no se maneja bien con estrellas, en fin y esto, usted se pierde. En el desierto es súper fácil perderse. Sin embargo, Dios nos dio por el desierto. Fue su guía de día y de noche. La palabra dice que el Señor en el Antiguo Testamento fue muchas cosas para el pueblo de Israel y para el pueblo y para la gente en general. Yo leo el Antiguo Testamento y le cubro muchas cosas acerca de Dios, pero hay algo que no es fácil descubrir en el Antiguo Testamento. Hay algo que no se muestra con tanta facilidad en el Antiguo Testamento, y es el hecho de que Dios es Padre. ¿Alguien recuerda en esta mañana un texto del Antiguo Testamento que diga que Dios es Padre? Ya. Una de dos. O no sé nada del Antiguo Testamento, o usted sabe que no hay. ¿La primera o la segunda? La segunda. No hay. Mayormente es escasísimo. Yo sé que usted está haciendo memoria. Si recuerdo algo del Antiguo Testamento que me diga que Dios es Padre, que me diga clarito que Dios es Padre. Yo encontré uno. De los poquísimos que hay, de los poquísimos que hay, de los escasísimos textos del Antiguo Testamento que podríamos señalar que Dios es Padre. Primer libro de Crónicas 17:13. Ahí lo van a poner. Primer libro de Crónicas 17:13. Miren, wow. Miren lo que dice ahí. ¿Quién está hablando ahí? No es David a su hijo Salomón. ¿Ya? El tema tiene que ver con David y Salomón, evidentemente. Pero no es David el que le está hablando a Salomón. ¿Ok? Aquí no es papá David hablándole a hijo Salomón. ¿Ok? No es así. Aquí es Dios. En este texto es Dios. Es Dios que dice. Dios dice
Es muy interesante eso porque es muy escaso encontrar algo así en el Antiguo Testamento, es muy escaso. Y aquí dice, Dios dice, yo seré su padre. Refiriéndose a Salomón. Dios le dice, yo seré su padre. ¿Y él me será qué cosa? Hijo. Y él me será mi hijo. Y él será mi hijo. Ah, qué lindo. Lea eso conmigo. Dice, jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. ¿A quién? ¿A quién? A Saúl. Porque estas palabras Dios se les está dando a David en relación con Salomón. Dios le dice a David, para tu hijo Salomón, eso es tan importante. Yo creo que para todo padre, yo soy padre, tengo 3 hijos, bueno, yo no, mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Claro, no estoy solo en esto. Tenemos 3 hijos. Para nosotros como padres, y estoy seguro para usted también, saber que nuestros hijos van a poder tener el amor de Dios es lo mejor. Sí, estamos al otro lado. Si Dios está con ellos, estamos al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Dios le dice a David, Dios está hablando con David. Si luego en caso usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que es Dios el que está hablando con David. Y Dios le dice a David, en relación a Salomón, a tu hijo, yo seré su padre. Yo seré su padre. En otras palabras, tranquilo, David, las cosas van a andar bien con Salomón. ¡Qué maravilla! Yo voy a ser su padre. Los temas van a andar bien con él. Le va a ir bien a tu hijo, porque yo seré su padre. Y él será mi hijo. Y esto es lo mejor. Jamás le negaré mi amor. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, David. ¿Quién reinó antes que David? Saúl. Usted sabe cómo terminó la historia de Saúl. Pero Dios le dice ahora a David, Salomón tendrá todo mi amor. Salomón tendrá todo mi amor. Yo seré para él padre. Ese texto es uno de los escasísimos que usted puede encontrar del Antiguo Testamento que hablan de Dios como padre. ¿Vamos bien? ¿Me sigue? ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué hay tan pocos textos en el Antiguo Testamento que hablen de Dios como padre? Básicamente, queridos hermanos y hermanas, porque el tema del padre es un tema que implica relación. Es un tema que implica cercanía. No está bien que uno diga el padre. Usted no dice el padre, ahí viene el padre. Pero el padre de quién? Mi padre. ¿Cómo? Usted dice mi padre. Usted dice mi papá, mi papito, mi viejo. Como sea. Pero es un tema de cercanía, es un tema de relación, es un tema de familiaridad. El tema del padre es un tema de intimidad, es un tema de afecto, es un tema de calidez. Bendito sea el nombre del Señor. Es una relación maravillosa que evidentemente cuando se habla del padre, el que mejor, óigame bien esta parte, el que mejor puede hablar del padre, y por eso es tan importante ser buen padre, porque el que mejor puede hablar del padre, el que con más ganas puede hablar del padre, el que con más propiedad puede hablar del padre, el que con más familiaridad y con mayor afecto puede hablar del padre, ¿quién es? Dígame. El hijo. Es el hijo, la hija, los hijos. Son los hijos los que mejor pueden hablar de los padres. A veces ha ocurrido, no sé si será el caso aquí, no les conozco a ninguno, pero ha ocurrido que lamentablemente el esposo, el padre no es tan bueno. Y cuando los hijos quieren decir algo al respecto, mamá cubre. Mamá siempre cubre. La nobleza de mamá hace que las cosas de alguna manera se cubren. Y ella de alguna manera trata de mostrar de papá una imagen un poquito mejor de la que es. Pero los hijos saben cómo es papá en realidad.
Quien tiene mayor autoridad para hablar del Padre son los hijos. Y entonces en el Antiguo Testamento no hay mucha muestra del Padre, porque no está lejos todavía. El Hijo no ha venido. ¿Quién puede hablar del Padre en el Antiguo Testamento? Todavía no está. Y entonces la mayor revelación acerca del Padre la tenemos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. El que mejor puede hablar del Padre Celestial es nuestro bendito Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. El que mejor puede hablar del Padre de los cielos es su Hijo, porque la Escritura dice que Él le conoce, Él sabe quién es. El Hijo conoce al Padre, dice la Escritura. El Hijo conoce al Padre. El Hijo conoce al Padre. Es el Hijo el que revela al Padre. Wow. Entonces llegamos a un punto maravilloso en el Nuevo Testamento. Se señala siempre en términos de teología que hay dos grandes revelaciones en la Escritura que jamás ser humano alguno pudo haber imaginado. Una, en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, el Decálogo, los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento el Sermón del Monte. No hay forma que ser humano alguno haya podido idear una palabra como esa, el Sermón del Monte. ¿A qué ser humano se le pudo haber ocurrido decir: al que te dé un golpe en una mejilla, colócale la otra? ¿A quién se le ocurriría escribir algo así? Al que te obligue, y aquí funciona porque ustedes usan millas, al que te obligue a llevarle la carga pesada por una milla, 1600 y algo de metros, llévasela. Dos. ¿A quién se le ocurriría algo así? Pero como el Sermón del Monte es revelación del reino de Dios, el Señor nos abre la mente con su palabra en los capítulos, 3 capítulos, ¿verdad?, que implican el Sermón del Monte. ¿Usted lo ha leído? ¿Sí? Al principio del Evangelio de Mateo. Puede decir, puede hacerme así, puede hacerme así, como quiera. Yo entiendo todo, ¿ya? Cualquier señal que usted me haga, yo la interpreto. ¿Ha leído el Sermón del Monte? Vale. Ya dije, la mayor revelación acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús reveló mucho acerca del Padre. Hay muchas cosas que el Señor dijo en el Sermón del Monte en relación con el Padre Celestial, su Padre. Él vino a mostrar a su Padre. Él vino a descubrir a su Padre. Él vino a dar a conocer el corazón de su Padre, el sentir de su Padre, la preocupación de su Padre. En el Sermón del Monte eso está. Por ejemplo, el Señor dijo que es el Padre, este Padre, el Padre Celestial, es el Padre que ve lo que se hace en secreto. Y se refiere, por ejemplo, a cuando uno ofrenda, comparte, le da a un necesitado, le lleva un poco de alimento al que lo tiene, atiende al que está en una mala condición. ¡Wow! El Señor dice que eso que uno hace, darle una moneda al que le pide cuando está ahí en el paradero o esperando que den la luz verde, eso que uno hace de ir a un hospital, ir a atender personas que están enfermas, en mala condición, llevar un poco de sopa caliente cuando hace frío. Aquí parece que aquí no hace mucho frío, pero la lleva a mi tierra, ya estamos con 0 grados bajo cero, 0 grados y 2 grados bajo cero ahora mismo. Eso que uno hace, dice la Escritura, que uno hace en secreto, que nadie sabe, dice la palabra que el Padre lo ve. Luego en el mismo Sermón del Monte el Señor dijo que el Padre Celestial es el Padre que ve. Aquí hay una situación bien interesante, dice que el Padre ve cuando yo oro en secreto. ¿Por qué no dice que oye? Dice que ve. Podría haber dicho que oye, si es oración, pero él dice que ve. ¿Por qué dice que ve? Porque Dios conoce la intención
del corazón. Las palabras son palabras, pero lo que está en el corazón es lo válido. Dios ve si realmente yo estoy humillado delante de Él. Dios ve si efectivamente en mi corazón confío en Él, si en mi corazón yo espero en Él. Dios sabe si realmente en mi corazón estoy listo para hacer su voluntad. Eso es lo que el Padre ve cuando oro. El Señor dijo en el Sermón del Monte que Él es el Padre. Él vino a mostrar al Padre, vino a decirnos que Dios es nuestro Padre y que con toda propiedad nosotros podemos llamar Padre nuestro, Padre nuestro, mi papá. Yo no puedo llamar Padre nuestro al que no conozco. Yo no puedo llamar mi papá al Señor que vive en la otra cuadra. Yo llamo papá a quien es mi papá, efectivamente. Y en este caso, con toda propiedad, dice la Escritura, todos nosotros podemos decir que Dios es nuestro Padre. Tenemos un Padre. Tenemos un maravilloso Padre, nuestro Padre celestial. Luego, en el mismo Sermón del Monte, el Señor dice que Él es el Padre que alimenta, que se preocupa de atender necesidades. Es el Padre. En una oportunidad, no lo hemos podido hacer porque hubo un derrumbe allí en las montañas y ya no se dio el tiempo para ir, quizás hasta el verano. Pero el año antes pasado, en el mes de mayo, ya hacía bastante frío en Santiago, ya hace frío en mayo, hasta fines de agosto. El mes más duro para nosotros es agosto. Es el mes donde mueren más ancianos, más niños, a causa del frío. Entonces hay un dicho allá, cuando uno ve a una persona mayor así que anda medio así, le dice: viejito, tenemos que pasar agosto. O sea, decir, aguántate porque no te puedes morir aquí en este. Es un dicho medio cruel, pero funciona. Ustedes saben, los latinos somos así, ¿no? Porque nos reímos de las cosas más. Y mi esposa y yo fuimos a las montañas, porque Santiago está pegado ahí a la cordillera, pegado a la cordillera de los Andes, altísima. Y viajamos como 2 horas y media por las montañas, arriba, entre medio ahí del frío y todo. A mí me gusta eso, hermanos, me encanta eso. Y hay un embalse ahí que es el que da agua a Santiago. El agua en Santiago es lo más helada que usted se puede imaginar, porque es agua de nieve derretida. No sé, terrible. Duele las muelas, duele la cara, duele la cabeza con el agua helada, cosas así. Ahí estamos, hermano, ahí es la cosa. Aquí ustedes están regalados, calorcito, rico. No tendrán otros temas seguro. Llegamos arriba de la montaña, recorrimos el lugar en una parte bien angosto y le dimos, llegamos arriba, hermano, arriba, casi no hay nada, casi nada. Puro frío, terrible arriba. Pero eso era lo lindo, era conocer ahí, estar en las montañas. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que estando allá arriba, llegaron unos pajarillos a comer. ¿Y qué pueden comer allá arriba? Y entonces sentí que Dios me hablaba y me decía: si yo soy capaz de cuidar de esos pájaros, de esas aves, ¿cuánto más puedo cuidar de ustedes? Él es el Padre que alimenta, es el Padre que provee, por eso le damos gracias. Cada vez que tenemos alimento en casa, es así, hermano, usted aquí da gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y vemos la mano del Señor, vemos la mano del Padre, sentimos que el Padre está ahí, Él nos provee como a hijos amados, el Señor nos ayuda, no nos falta, bendito sea el nombre del Señor. También dice el Sermón del Monte que Él es el Padre celestial que da cosas buenas, dice, es el Padre que da cosas buenas a quienes se la pidan, el Padre que da cosas buenas a quienes le pidan. ¿Estamos de acuerdo? Y luego señala que Él es el Padre que manifiesta su voluntad y que espera que como hijos nosotros hagamos esa voluntad. Es el Padre que manifiesta su voluntad y espera que como hijos amados nosotros podamos dar cumplimiento a esa voluntad. Luego es el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, que para explicar verdades acerca del reino de Dios,
que hablan de algo que se perdió. Le vamos a hacer un examen aquí a los hermanos. 3 parábolas que están juntas. Mire, estoy dando todas las señales. 3 parábolas que están juntas en el Evangelio de Lucas. 3 que están juntas, van juntitas las 3 en el Evangelio de Lucas. En el capítulo, ya, como mucho. ¿Cuáles son esas 3 parábolas que están juntas y que hablan de lo mismo? De 3 maneras diferentes de lo mismo. Dígame, ¿cuáles son esas 3? Que están juntas en el Evangelio de Lucas, que hablan de lo mismo, que hablan, un detalle más, que hablan de algo que se perdió. No, de algo que se perdió. ¿Qué se perdió? Se perdió un hijo. Se perdió una moneda. Y se perdió una oveja. ¿Se acuerdan o no? Ya, ahora se acordó. 3 parábolas que están juntas. Al revés, se perdió una moneda. ¿Se acuerdan? Se perdió una oveja y se perdió un hijo. Se perdieron moneda, oveja, hijo. Lucas capítulo 15. En el centro del Evangelio de Lucas dice que el Hijo del Hombre, oiga bien, vino a buscar y vino a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? Dígalo. Yo me perdí. Usted se perdió. Usted es el hijo, usted es la hija. Nosotros nos perdimos. Y en ese Evangelio entonces, cuando los cobradores de impuestos, cuando la gente pecadora, cuando los que no están de acuerdo con el Señor, los que son medios farisaicos, los que van más por la ley, los que son rígidos, duros, que no entienden el amor de Dios, oiga bien esta parte, ven que se acercan al Señor, personas comunes y corrientes como usted y yo, pecadores, gente que no ha hecho mal, que ha fracasado en la vida, gente que no ha funcionado bien, gente que ha cometido errores, gente que ha tomado caminos equivocados. Ven que se acercan al Señor. Estos tipos le dicen que no puede ser posible. El reino de Dios no es para gente así. El Padre no va a recibir personas de esa calidad. Pero el Señor tiene la percepción correcta de lo que es el Padre Celestial. El Padre Celestial ama a la humanidad entera, donde esté. El Señor ama a los hombres, a las mujeres de este mundo, donde estén, como sean, lo que hayan hecho. Y entonces el Señor dice, a raíz de esto, cuando usted lea parábola, descubra el motivo. Siempre el motivo está generalmente antes de la parábola. A raíz de la actitud de estas personas, de la mala crítica de estas personas, el Señor les refiere 3 parábolas. La moneda que se pierde y que es recuperada. La oveja que se pierde y que es recuperada. Y el hijo que se pierde y que es recuperado. Ese hijo es usted, esa hija es usted, ese hijo soy yo. Estábamos perdidos y fuimos recuperados, fuimos encontrados. Y entonces las palabras de la historia con la cual partimos tienen mucho sentido. El padre de Saúl decía, ¿qué haré para encontrar a mi hijo? Yo no sé en su caso, pero yo me siento absolutamente interpretado por el hijo que se perdió, el que a veces se llama el pródigo. Yo fui el que se fue de casa cuando nunca debía haberme ido. Yo negué a Dios. No quise saber de Dios por 16 años, los primeros años de mi vida. Me enojé con Dios, horriblemente. Me perdí. Me perdí en todo lo que era posible perderse con 16 años de edad. Me siento absolutamente interpretado con el hijo de esa parábola. Perdido. Absolutamente perdido. Y luego fue para mí una cosa asombrosa que Dios dijera que Él es mi Padre y que como mi Padre está preocupado de encontrarme. Cuando el Señor refiere esa parábola, siempre el Señor dijo que el Hijo
habló del Padre. Nunca dijo, ese Señor que está allá. No. Él dijo mi Padre. Muy enojado estaba. Recuerde, el Hijo pidió la herencia. Cuando el Hijo pide la herencia, eso significa, es exactamente lo mismo que decir, no tengo papá, me llevo lo mío, se acabó. Hasta aquí llega la relación. Es probable que usted esté enojado con su papá hasta el día de hoy. Y a lo mejor la relación con su papá puede ser malísima. A lo mejor ni siquiera le llama papá. Eso puede haber hecho el pródigo. Pero cuando las cosas están terriblemente malas y pierde todo, él siempre habla del Padre. Él dice, la casa de mi Padre. Muchos jornaleros en la casa de mi Padre. Siempre dice la casa de mi Padre. Y cuando recapitula su vida y dice la Escritura que vuelve en sí, lo cual se llama arrepentimiento, él dice, iré y le diré que Padre, no otra cosa. Él dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno que me llames hijo. No merezco que me llames hijo. Lo he hecho mal. Solo hazme como uno de tus. De esa manera el Señor estaba explicando el sentir del Padre, el corazón del Padre. La verdad es que esta parábola debiera tener por título el Padre misericordioso más que el Hijo pródigo. Porque la fuerza, el énfasis, la gracia, la posibilidad de que esto termine bien es por causa del corazón del Padre. Corazón de Padre. Padre que perdona, Padre que está alerta, que está interesado. Padre que quiere el retorno del hijo, de la hija a casa. Padre que quiere abrazar a su hijo o a su hija. Por eso dice el Padre, dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Lo recuperamos, lo encontramos. Entonces yo quiero decirle, ya para ir hacia el fin de esto, que yo tuve la maravillosa oportunidad de conocer al Señor a los 16 años de edad. He pasado la mayor parte de mi vida en las cosas de Dios. Pero de poco de conocer al Señor, a poco de conocer al Señor, me encontré con cierta dificultad. La dificultad era que la Escritura me dice que Dios es mi Padre. Y me costaba mucho asimilar eso. Porque la relación con mi Padre, en la mayor parte de los casos, no fue buena, fue mala. Muy mala. El primer recuerdo que yo tengo de mi papá es golpeándome. Yo debo tener unos 4 años de edad. Lo recuerdo, dónde estaba y todo. Lo único que no recuerdo es por qué me golpeaba. Pero sí que me golpea. El segundo recuerdo que tengo de mi padre es abandonándonos. Después de haber golpeado a mi madre y dejarla inerte, sangrando, narices, boca. Yo fui a ayudarla, a recogerla, a secar o a limpiar su cara de la sangre que tenía. Mi mamá estaba ahí toda golpeada, tirada en el suelo. Era de noche. Y después de eso mi padre nos abandonó, éramos 3. Mi hermano mayor, que es pastor, donde estuvo su pastor allá en el norte, que le habla que tenía 4 antes de cumplir 5 años, yo creo, y mi hermana menor, que estaba recién nacida. Mi padre se fue, nos dejó solos. Mi padre nunca se preocupó de nosotros, nunca envió alimentos. Nosotros conocimos el hambre como usted no se imagina. Sufrimos una enormidad. Una mujer con 3 pequeños, sin apoyo, sin ayuda. Papá no estaba. Papá tenía un trabajo excelente. Él trabajaba, yo nací en la zona de la gran minería del cobre chileno. Ese cobre que usan ustedes todo acá viene de mi tierra. Bueno, casi todo. Yo nací ahí, en esa zona. Mi papá trabajaba en la minería del cobre. Esa gente gana un dineral. Mi papá dejó el trabajo para no ayudarnos. Lo dejó, se fue. Porque le quitaba mucho. Para no tener que ver con nadie. Se metió en negocios, se hizo bueno para consumir alcohol. Le fue mal.
desperdició su vida. Y era joven, mi papá era joven. Al poco andar mi mamá murió y quedamos en el aire. Yo tenía 7 años cuando mamá murió. Mi hermana menor 2, mi hermano mayor 14. Una tía nos acogió, que fue en definitiva quien nos crió, a mi hermana y a mí. Mi hermano fue como peor que el pródigo, ese fue malo, se fue a cambiar, hizo su vida. Mi tía, hermana mayor de mi papá, nos crió y ahí estaba mi papá. Nos relacionamos de nuevo un tanto. Mi papá se volvió a casar, me llevó a vivir con él. Su nueva esposa fue una mujer espectacular, buenísima, me quiso mucho. Era muy joven, ella tenía 18 años y yo tenía 9. Y mi papá 33 más o menos. Al poco andar ella quedó embarazada, todo, y mi papá murió. Antes que yo cumpliera 10 años, era huérfano de padre y madre. El tercer o cuarto recuerdo que yo tengo es un día, quizás sea el recuerdo más fuerte que yo tengo de mi papá. Él trabajaba en casa de mi tía tenía un negocio grande, una residencial, así una especie de hotel, grande, grandísimo. Allá en el norte se gana hasta ahora mucho dinero todavía, es la zona donde más gana dinero la gente, le iba muy bien. Mi papá le trabajaba a ella, le hacía todo, las construcciones, todo. Mi papá era muy hábil, era un hombre muy inteligente, hacía cosas muy lindas. Tengo lindos recuerdos de eso. Pero un mal recuerdo es cuando mi papá, desde el fondo de la casa, que era larguísima, me lleva arrastrando, me lleva amarrado, me amarró con un alambre eléctrico, me amarró y me va tironeando así por el pasillo, enojado. Yo no sé qué hice, no puedo recordar qué hice. Debo haber hecho algo no muy bueno, seguro, pero no sé qué. Y mi papá me arrastra por el suelo, me arrastra. Yo tengo 9 años. Y él me arrastra, abre la puerta de la calle, me saca a la calle. Allá muchas casas usan rejas de protección con púas y todo eso. Me arrastra, me lleva hasta afuera y en esa púa enrolla el alambre y me deja colgando. Mi papá. Mi papá. Entonces cuando yo llego al Señor, se me hace muy difícil asumir que Dios sea mi Padre. Se me vienen esos pensamientos de momentos incómodos, malos, de necesidad, de pobreza, que seguro no teníamos por qué haber pasado si papá estaba ahí. Esos momentos de maltrato, de mucho maltrato. Y entonces me cuesta poder orar y decir en la oración, Padre, Padre nuestro. Y entonces yo me di cuenta que debí pasar por un proceso de sanidad, de restauración, que no fue corto, que en algunos casos duró un tiempo, pero que a través de ese proceso Dios me sanó. Y entonces le puedo contar nada más una cosa y termino. Después de muchos años, tuvimos la oportunidad de juntarnos los 3 hermanos, Janet, mi hermana menor, Ricardo, mi hermano mayor y yo, en la misma ciudad donde habíamos crecido. Es la única vez que nos hemos juntado, yo creo que en unos 40 años o más. La única vez. Nos juntamos, compartimos. Mi hermana está muy enferma, muy mal. Su vida ha sido un drama horrible. Y en ese intertanto yo tenía ganas de encontrar a quien había sido la esposa de mi padre. Unos hermanos en la iglesia en Santiago, porque la ciudad donde yo nací está a 1600 kilómetros al norte de Santiago. En Santiago ubicaron a quien fue la esposa de mi padre, se llama María Barbosa. La ubicaron la dirección. Y para hacer esto más lindo todavía, ella vivía en la misma calle a donde yo había llegado en Calama, en la casa de unos discípulos. Calama se llama la ciudad donde yo crecí. Unos discípulos ahí, en esa ciudad, me recibieron y ella vivía en la misma calle, solo que al final logré dar con ella. Fui a verla una mañana, estaba así como preocupado, nervioso. Cuando ella me vio, se puso a llorar. Lloraba como una niña, María.
¿Y sabe qué me dijo? En medio de sus lágrimas me dijo, Sergio, me dijo, tu papá te quería muchísimo. Esas fueron sus palabras. Es lo que más recuerdo de esa conversa. Sergio, tu papá te quería muchísimo. Y eso, esas sencillas palabras, Sergio, tu papá te quería muchísimo, fueron las palabras que completaron el proceso de sanidad. Y se acabó. Guardo un lindo recuerdo de mi padre, porque junto con eso vino otras cosas, aparecieron cosas que yo no recordaba. Momentos bien lindos que yo viví con mi papá. Momentos de compartir con él, de conversar con él, de comer con él. Yo de mi papá no tengo fotos, tengo una sola que fue retocada. No tengo fotos, casi no lo puedo recordar. Él murió antes que yo cumpliera 10 años. Casi no tengo una imagen de mi papá. De mi mamá tengo una foto, pero casi no lo puedo recordar. Quizás con el paso del tiempo se me va a olvidar todo lo que hasta ahora sé de él. Pero yo lo recuerdo y lo recuerdo con cariño y lo doy gracias a Dios de no haber sido rencoroso con mi padre, porque eso me hubiera sido una gran atadura. Pero quiero decirles en esta mañana que si usted está bien en la relación paterna, eso beneficiará tremendamente su relación con Dios. Y podrá decirle con toda propiedad al Dios del cielo, Padre. No hay cosa más linda que llegar a la oración, ir al lugar secreto en un momento del día o de la noche, no sé cuándo sea, arrodillarse y decir, Padre, Padre. La expresión que mejor acomoda ahí es, como dijo el Señor, Abba Padre. Ubica eso, ¿no? Abba Padre. Abba Padre significa papito. Es más cerca, más íntimo, más sentido. Es una maravilla saber que Dios es nuestro Padre. No hay cosa más linda que esa. ¿Cómo podemos orar aquí? No sé cómo orar. ¿Cómo podemos orar? Primero, si usted necesita mejorar ese tema con su papá, es el momento. Quizás no lo hizo nunca, hasta ahora. Y si este es el día, hay que hacerlo. De total liberación, de verme libre de cualquier situación que pudo haberme afectado en el pasado. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, le doy gracias a Dios por mi papá. Hubiera deseado tanto que ellos estuvieran vivos, sinceramente, pero no están. Y trato de ser un buen padre para nuestros hijos. Me he equivocado mucho, cometí muchos errores, pero gracias a Dios con ellos tenemos una relación muy linda. Su pastor pudo darse cuenta de eso. Muy linda, muy cercana. He tratado de hacerlo mejor. Sé que me falta, pero trato de hacerlo mejor. Quiero invitarles que oremos. Bendito sea Dios. Gracias. No sé si su papá está vivo o no. Cierre sus ojos un momento. Si su papá ya no está vivo, dele gracias por quien fue su padre. Puede hacerlo. Puede agradecer a Dios por quien fue su papá. Puede salir una palabra de gratitud, de reconocimiento. Como haya sido, hermano, hermana, su papá fue su papá. Como haya sido. Es el papá que Dios le dio. Como haya sido. Si su papá está vivo, dele gracias a Dios por él y bendígalo. Quizás no lo ve hace tiempo. Quizás no sabe mucho de él. Quizás no se comunica tanto con él. Pero tómese un momento y dígale, Dios, yo te doy gracias por mi papá. Te doy gracias por mi mamá. Agradezco, Dios, por ellos, porque si no hubieran estado ellos, yo no estaría.
yo no sería. Te agradezco por mi mamá, te agradezco por